Saludos a todos en este nuevo video. En esta nueva ocasión vamos a estar hablando de nuevo y vamos a estar analizando el panorama militar actual en Siria. Y vamos a estar hablando un poco sobre las nuevas movidas, cambios militares que estén ocurriendo en el país de Medio Oriente. Y me parece interesante, como les he comentado en los otros dos videos previos que hemos realizado, que hablemos sobre elementos, factores o escenarios claves o entidades militares o paramilitares que estén peleando en este conflicto. Y en esta ocasión he decidido hablar sobre Daesh o ISIS. Me parece muy importante hablar sobre esta organización, ya que me parece sin duda que desde su victoria en 2013 en el norte de Irak y su expansión en solo aproximadamente 2 semanas ¿verdad? En casi todo el norte de Irak, esta organización ha acaparado los medios occidentales y sin duda pues su poderío o su presencia militar en estos dos países que están en conflicto, como es Siria y como lo es Irak, ¿verdad? En el caso de Siria, pues su presencia fue como la entrada de un elemento más al conflicto sirio, pero en el caso de Irak, que ¿verdad? Haya culminado una guerra ya previamente posterior a la invasión de los Estados Unidos, que ¿verdad? Pues la guerra de Irak finalmente concluye en 2009, por decirlo así, aunque de hecho la presencia militar estadounidense decae a finales del 2010 específicamente. Y cuando llega Daesh y comienza a atacar junto a la ayuda de muchas tribus sunitas al norte del país, posterior a las masacres que habían sido cometidas en contra de los sunitas al norte del país por parte de las autoridades de Bagdad, recuerden que Irak es un país predominantemente chiita, pues podemos ver que aquí es cuando realmente Daesh comienza. Sin embargo, y para darles un poco más de trasfondo histórico sobre Daesh, Daesh es básicamente una organización que se fracta o nace básicamente de Al-Qaeda en Irak. Al-Qaeda en Irak, ojo, porque Al-Qaeda tiene muchas redes, tanto en Yemen, Siria, en Jordania ha tenido redes, en Turquía, de hecho, el sur del país, bueno, el sureste del país, no en lo que los kurdos reclaman como parte del Kurdistán turco, pero sí al sureste del país había una buena red de Al-Qaeda, etc. Ahora, Daesh nace de Al-Qaeda en Irak, nace esta fracción entre una facción más radical dentro del mismo Al-Qaeda en Irak. Y básicamente, aunque ya había nacido durante la invasión estadounidense en 2003, ya existía Daesh, cabe recalcar o cabe destacar que Daesh realmente o sea, la creación de Daesh en sí como una estructura anómala con características bastante amplias y de bastante complejidad y de bastante habilidad militar se da en lo que quizás algunos de ustedes han escuchado, lo que fue la cárcel de Saint-Brouken. Esta cárcel fue básicamente una cárcel en el desierto iraquí, en el cual básicamente muchos de los generales y muchos otros miembros del ejército de Saddam Hussein y otros miembros de Al-Qaeda y otros islamistas totalmente radicalizados y yihadistas estaban presos. Básicamente esta cárcel, cuando los Estados Unidos, cuando llega el presidente Obama en 2008, pero previamente a la llegada del presidente Obama ya había movidas para que esta cárcel pasara a manos del gobierno de Irak, y cuando finalmente esto se da, vemos que muchos de estos individuos son liberados. O sea, más del 80% de los individuos que estaban en esta cárcel eran liberados. Entre ellos, quien posteriormente se le llamar como Abu Bakr al-Baghdadi. Esto es muy, muy interesante porque muchos de los miembros de la cúpula de Daesh salen de esta cárcel. O sea que una de las cunas en el siglo XXI, del yihadismo del siglo XXI, principalmente es esta cárcel. Y muchos de los altos rangos, pues como acabo de mencionar, pues de verdad, los altos rangos de Daesh salen de esta cárcel. Y cabe destacar que, ¿verdad? Con estas masacres que ocurrieron a finales, a mediados, mentira, de 2010, en contra de las tribus sunitas al norte del país, que son una minoría dentro de Irak, como mencioné previamente, pues Daesh se aprovechó de eso, utilizó eso, esas situaciones. También Daesh, como posteriormente haría en 2014 en Siria, se aprovechó del contrabando de drogas y armas para entrar plenamente en el conflicto sirio y previamente en el conflicto de Irak. Y por eso es que en 2013 vemos como
Daesh, en conjunción con otras milicias también que estaban en el norte de Irak, se unieron y básicamente expulsaron al ejército, al ejército iraquí, y posteriormente en 2014 incursionarían en la guerra de Irak. Como podemos ver en este mapa, las principales zonas, y permítanme moverlo aquí un poquito a la derecha, las principales zonas donde Daesh controla o controló en un momento dado es Nineve, disculpen, Al-Kariwan, y posteriormente se extendería por todo el desierto, o sea, una gran porción del desierto iraquí, pero también del desierto sirio, porque todas estas porciones que ustedes ven aquí solamente vemos alguna que otra ciudad grande que controla Daesh. Daesh no controla ciudades grandes hoy no controla ciudades grandes en el caso de Siria, ¿verdad? En el caso de Irak solamente controla la porción oeste de Mosul, o de la ciudad de Mosul. Aquí no lo podemos ver bien porque esto no está funcionando muy bien, pero esta porción aquí del oeste de Mosul es donde único está presente Daesh, en esta porción del desierto iraquí y también del desierto sirio. Pero pues su principal o su stronghold, como dicen en inglés, hoy es el desierto sirio. Y una de las ciudades donde está presente predominantemente es Deir ez-Zor. ¿Qué es importante de entender sobre toda esta situación de Daesh o sobre, o sobre la presencia de Daesh en Siria? Es el hecho de que Daesh, a pesar de que ya no controla una ciudad importante, o sea, la única que realmente controla, además de Ir ez-Zor, disculpen, me equivoqué, es Raqqa, pero a pesar de estas dos ciudades, cabe destacar que la razón por la cual yo he mantenido mi argumento de que Bashar al-Assad está ganando la guerra, de que probablemente gane la guerra, es porque controla las 5 principales urbes del país. Y uno de los problemas que Daesh enfrenta hoy, gracias a la coalición internacional liderada por los Estados Unidos y múltiples países árabes, es que han bombardeado muchísimos de los lugares donde Daesh guarda armas, pero también muchísimas de las zonas donde se refina petróleo. Por ejemplo, hemos visto que Daesh, y en el caso del ejército ruso, de la Fuerza Aérea Rusa, han bombardeado camiones repletos de petróleo líquido que pasaban hacia Turquía, porque Turquía ha sido un contrabandista de petróleo con Daesh increíble, y el ejército ruso y los estadounidenses también han hecho eso, han atacado a las plantas de refinación de petróleo, al igual que los rusos, y esto ha afectado sin duda el $1.000.000 que Daesh antes generaba diariamente, y que de hecho fortalecía su moneda, porque la moneda de Daesh era una moneda básicamente de oro, y de hecho catalogaban el valor de su moneda en base al valor del oro en el mercado internacional, increíblemente. Ahora, ¿cuál es el problema de Daesh a corto plazo? Además de todo lo que he mencionado previamente, es su supervivencia. Y es que Daesh, no me cabe la menor duda, ya no tiene vida. Uno de los problemas con los que muchos países aliados tienen que básicamente enfrentarse va a ser a la consolidación de Daesh con Al-Qaeda y otros grupos terroristas. Quizás, no creo que Jabhat al-Nusra ceda eso, porque Jabhat al-Nusra ya no es la filial, por ejemplo, de Al-Qaeda en Siria. Y no creo que tengan muy buenas simpatías estos dos grupos, pero sí veo que hay muchas conversaciones entre Al-Qaeda y también Daesh para unirse. Como hemos visto, por ejemplo, hace 3 días atrás, Daesh decidió explotar la mezquita donde declararon su califato a caballo en Siria e Irak. Esto es una demostración, como dijo el gobierno de Irak, sin duda alguna y sin, ¿verdad?, sin una parcialidad de lo vulnerable que está Daesh y de que sus días están contados. Pero lo que Occidente y el mundo, y especialmente el mundo árabe, especialmente el mundo salafista, sunita, que aspira a obras, según Arabia Saudí y sus máximos líderes, a no apoyar a grupos terroristas y radicales como acusan a Qatar de hacerlo, y como ellos en el pasado han hecho, sin duda alguna, es enfrentarse a esta consolidación que no va a acabar con Daesh, pero ya su presencia no va a ser tan agalopante, pero sí va a estar ahí de manera latente. Ahora, vamos a hablar un poco rapidito sobre el mapa. Este mapa, como podemos ver, hoy han habido cambios en el mapa político sirio. Como hemos podido ver, el ejército sirio se ha movido un poquito más hacia el desierto, ¿no? Se han metido aproximadamente 85 kilómetros adentro del desierto sirio. Y hoy también, entre las noticias más destacables sobre todo lo que vemos en el mapa, es el hecho de que el Estado de Israel atacó a posiciones del ejército sirio, atacó a 2 tanques del ejército sirio en Quneitra, que está en la frontera con los Altos del Golán, debido a que varios misiles cayeron dentro del territorio israelí o los territorios ocupados de los Altos del Golán.
Espero que les haya gustado este video, denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita. Muchas gracias.